La Epístola General de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Querida Iglesia, esto es palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Amados hermanos, la semana pasada comenzamos nuestro estudio de la Epístola General de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén. Muy importante en efecto, pero a la vez muy humilde, pues se presenta a sí mismo como el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Un título que también es nuestro por la fe en el Salvador, pues Él nos ha salvado de la ira de Dios y del pecado, para que ahora vivamos solamente para adorar y servir a Dios, huyendo de todo pecado. Santiago, el esclavo de Jesucristo, escribe esta epístola general a los cristianos de origen judío que estaban dispersos en las naciones. Escribe para exhortarlos, amonestarlos y animarlos con amor y verdad, a fin de que estos cristianos hebreos puedan perseverar en la fe de Cristo, viviendo de acuerdo a la fe de Cristo, demostrando que la redención incluye una transformación moral como elemento constituyente. Santiago, con alrededor de 54 imperativos, nos habla con gran fervor sobre las implicaciones éticas de nuestra fe, tratando varios temas vitales y muy importantes, no solo para los lectores originales, sino también para nosotros, los creyentes gentiles actuales. Como los profetas en el Antiguo Testamento, Santiago habla reiteradamente con firme autoridad y sabiduría. Nos habla sobre las pruebas, la oración, la fe, las buenas obras, la lengua, el maltrato de los pobres de parte de los ricos, temas muy relevantes para nosotros en nuestro tiempo. Y de estos temas, el primero que Santiago toca es el de las pruebas, respondiendo a preguntas como: ¿qué es lo que debemos conocer y considerar sobre las pruebas? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante las pruebas? ¿Qué es lo que las pruebas producen? ¿Y cuál es finalmente el propósito de ellas? Estas preguntas son muy importantes para nosotros, puesto que como cristianos que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que queremos obedecerle, debemos, por lo tanto, crecer en nuestro conocimiento de Dios y de su voluntad revelada. Debemos aprender cómo vivir la vida cristiana en este valle de lágrimas que atravesamos hasta llegar algún día a la patria celestial. La vida cristiana en este mundo, en efecto, no es una vida de color de rosa, como algunos equivocadamente enseñan, algunos falsos pastores de la prosperidad. No, hermanos queridos, la vida cristiana no es una vida de total comodidad, facilidad, prosperidad y satisfacción placentera y egoísta. No es una vida para los que buscan complacer su codicia. No es una vida para aquellos que buscan alcanzar sus metas y planes egoístas, sin importar cuánto daño hagan a los otros. No es una vida para los contenciosos, envidiosos, orgullosos. No es una vida para los que quieren murmurar y causar mal a los hermanos. No es una vida para los facilistas, los cobardes, los perezosos y amantes de los placeres del mundo. Más bien,
la vida cristiana es una vida de humildad, de abnegación, de muchísima paciencia en los diferentes tipos de pruebas, tribulaciones o persecuciones. La vida cristiana es una vida para aquellos que son justos y a la vez pecadores, quienes confían sinceramente y aman a Dios, buscando obedecerle a pesar de los riesgos, dificultades, pérdidas, vergüenzas, aflicciones, pruebas y tentaciones. La vida cristiana entonces es un ejercicio constante de la fe en Cristo, del arrepentimiento y de la imitación del Salvador, quien nos salvó por pura gracia a través de su vida de constante prueba y sufrimiento, dejándonos ejemplo a nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, y no solo admiradores o aficionados. Sin embargo, la presencia de dificultades, sufrimientos y pruebas no significa que la vida cristiana sea una vida amarga o depresiva. Al contrario, la belleza de nuestra fe consiste en que a pesar de todo el sufrimiento que experimentamos, tenemos a un Salvador, que a pesar de ser el varón de dolores, fue asimismo el varón bienaventurado, que sufrió la cruz menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él. Y nuestro Salvador, justamente en su perfecta sabiduría, quiere perfeccionarnos, quiere darnos madurez espiritual a través del instrumento del sufrimiento y de las pruebas. Por lo tanto, no es sorpresa que Santiago, el hermano y esclavo de Jesucristo, nos hable de este tema tan importante para todos los cristianos. Y vamos a considerar este tema en esta mañana. Santiago nos exhorta a gozarnos grandemente en medio de las pruebas. Les repito, Santiago nos exhorta a gozarnos grandemente en medio de las pruebas. Y para esto consideraremos 3 puntos. En primer lugar, la actitud gozosa que debemos tener ante las pruebas. En segundo lugar, la importante virtud que producen las pruebas. Y finalmente, el propósito perfecto que tienen las pruebas. Meditemos entonces en esta exhortación de Santiago a gozarnos grandemente en medio de las pruebas. Y lo primero que debemos hacer es considerar la actitud o respuesta gozosa que debemos tener ante las pruebas. En el versículo 2 leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El hermano del Señor, el esclavo del Señor Jesucristo, comienza esta exhortación dirigiéndose a sus lectores con un término muy amoroso. Hermanos míos les llama, lo cual habla de la relación familiar que proviene a través de la fe en Cristo. Hermanos míos, son sus hermanos porque han confiado en el Señor Jesús, no solo por el hecho de ser hebreos, descendientes de Abraham, sino por creer en aquel a quien Abraham creyó, Jesucristo el Hijo de Dios, a quien Santiago sirve como su esclavo. Hermanos míos, también implica que, aunque Santiago tuvo una audiencia en particular en mente, lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo se aplica también a todos nosotros, que somos sus hermanos porque hemos confiado en Jesucristo. Y entonces él pasa a la exhortación. Él dice: tened por sumo gozo, lo cual también puede traducirse como considerad por sumo gozo cuando os halléis en todo tipo de pruebas. Esta afirmación es muy extraña, especialmente para nosotros que vivimos en un tiempo lleno de vanidad y lleno de comodidad. Lo que el mundo predica no es que tengamos gozo en las pruebas. Lo que el mundo predica es que evitemos toda clase de sufrimiento y que vivamos toda nuestra vida evitando cualquier dolor, cualquier molestia, cualquier incomodidad, cualquier bajeza.
El mundo, en efecto, está en contra de lo que dice Santiago. El mundo solo quiere placer temporal y vanagloria. Pero esto de nada sirve, hermanos. Y por más de que tengamos la mejor salud, por más de que tengamos todo el dinero a nuestra disposición, toda autoridad y todo reconocimiento humano, nada de esto puede apartarnos de un hecho ineludible. Es decir, que todos los hombres en esta vida sufrimos. Todos somos miserables pecadores. Todos experimentamos dolor y pruebas. Y la diferencia está en que el cristiano no mira estas pruebas con desánimo, con pesimismo, con queja, sino con sumo gozo, confiando en la providencia de nuestro Padre Celestial, confiando en que esto va a ser usado para nuestro bien, para sernos mejores cristianos. A diferencia del mundo, que ve el dolor y el sufrimiento como un medio para odiar a Dios, para enojarse con Dios, para quejarse de Dios, para alejarse de Dios. Como decía el doctor Keller, con el sufrimiento solo tenemos dos alternativas: o crecemos como mejores personas, o nos alejamos con amargura y nos volvemos cada vez más malos. Santiago entonces nos dice a todos nosotros que consideremos como algo muy gozoso cuando nos encontremos en todo tipo de pruebas. Y él especialmente tiene en su mente a la audiencia de los judíos dispersos, de los cristianos de origen judío, que habían confiado en Cristo y que fueron exiliados de su nación y que estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo atribulados por causa de la fe. Y hermanos, no solo ellos sufrían diferentes tipos de pruebas, sino que todos nosotros las experimentamos. Muchos experimentan, como los lectores originales, la prueba del exilio. Tienen que huir de su patria natal y vivir como extranjeros en un lugar hostil. Otros experimentan la prueba de la opresión de parte de los ricos o personas importantes. Y esto se ve especialmente en los trabajos, cuando los jefes no nos tratan de la mejor manera o no nos pagan de acuerdo al salario que merecemos. Otro tipo de prueba es la persecución. Los cristianos sufrimos persecución por nuestra fe. Tal vez no una persecución tan grave como nuestros hermanos en Medio Oriente, pero no obstante, la enfrentamos. Otros hermanos sufren la prueba de la necesidad o de la pobreza. Luchan cada mes por sobrevivir. Les faltan cosas necesarias y sufren de carestía. Sea cual sea la prueba que estemos sufriendo, queridos hermanos, es un hecho que todos experimentamos pruebas. Pero nuestra actitud, como dice Santiago, no debe ser la queja o la suma tristeza o la suma preocupación, sino el sumo gozo, alegría. Y esto no por cualquier razón equivocada o alocada, sino porque las pruebas tienen un propósito hermoso. Santiago nos dice en el versículo 3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que esto permite que seamos maduros espiritualmente. Así que es un motivo de gozo. ¿Cuántas personas en nuestros días van al gimnasio y ponen todo su esfuerzo levantando pesas, haciendo toda clase de ejercicios, y aunque sufren, lo ven como un motivo de gozo, porque saben que así están creciendo y haciéndose más fuertes? Y cuánto más los cristianos, que tenemos estas pruebas espirituales para que nuestra fe sea muy fuerte y para que sea brillante como el oro. Estas palabras de Santiago nos recuerdan también lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:3,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y también el apóstol Pedro, en su primera epístola dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por esta razón tenemos que gloriarnos en las pruebas, gozarnos, porque sirven para nuestro bien, sirven para la gloria de Dios. La fe, hermanos, es como el oro, y por el pecado las escorias están alrededor de este oro precioso. Pero el fuego de la prueba nos limpia de las escorias, nos ayuda a alejarnos más del pecado, a alejarnos más del mundo y acercarnos más a Dios con madurez espiritual, con perseverancia, con firmeza. Se cuenta que un cristiano antiguo estaba en un momento de mucha tentación de parte del enemigo. Una tentación tan tenaz que se quedó en el piso angustiado y sin fuerzas. Y cuando esta prueba había terminado, él le dijo a Dios: ¿dónde estuviste tú cuando yo sufría todo esto? Y cuenta la historia que Dios le dijo: yo estuve contigo todo el tiempo. Quería ver a mi hijo en acción. Las pruebas, hermanos, no vienen por el azar, sino de parte de Dios. Él quiere vernos en acción. Él quiere ver cuánto confiamos en Él. Él quiere ver cómo aplicamos toda la enseñanza cristiana que hemos recibido. Y debemos, por lo tanto, gozarnos grandemente cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero debemos ser sinceros, debemos reflexionar, debemos meditar en nuestro corazón y reconocer que somos muy débiles. No siempre hemos reaccionado con gozo en medio de las pruebas. ¿Cuántas veces nos quejamos? Con una simple gripe ya estamos amargados. ¿Por qué, Señor? Si tenía tantos planes. Nos hemos desanimado. Hemos tenido ganas de botar la toalla. Hemos confundido incluso las dificultades con la idea de que Dios está enojado con nosotros o está lejos de nosotros. Pero esto no es así, hermanos. Cuando somos probados, Dios está cercano a nosotros, está en medio de nosotros, fortaleciéndonos, y Él quiere vernos en acción. Él quiere que seamos fieles. Él quiere que perseveremos en la fe. Él quiere que crezcamos y maduremos y seamos cristianos llenos de gracia y llenos de buenas obras, aún en medio del dolor. Además, Dios es nuestro Padre Celestial y debemos confiar en su amor, en su poder, en su buena voluntad. Dios mismo es nuestro gozo, y si descansamos en sus brazos eternos, bajo la sombra de sus alas, podremos en verdad gozarnos mucho, a pesar de lo mucho que seamos probados. Así que debemos considerar, en primer lugar, cuál es la actitud que debemos tener ante las pruebas, y es el sumo gozo, como nos dice Santiago. Esta es la exhortación que él hizo a los cristianos dispersos de ese tiempo, pero también a nosotros. Y pidámosle a Dios la gracia de tener esta actitud la próxima vez que seamos probados. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la importante virtud que producen las pruebas. En el versículo 3, Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense cómo el apóstol utiliza este verbo, sabiendo. Está apelando al conocimiento que debemos tener los cristianos. Él no quiere que seamos ignorantes. Él no quiere que seamos tampoco ingenuos, como si la prueba fuera algo de sorpresa,
soy cristiano, ¿por qué me están pasando estas cosas tan difíciles? No nos debe sorprender. Debemos conocer que por nuestra fe vamos a experimentar toda clase de pruebas. Dios quiere probar nuestra fe, como el apóstol Pedro dice, así como el fuego prueba el oro, porque Él quiere que nuestra fe sea más hermosa y más brillante que el oro, y así Dios ser glorificado en medio de nosotros. Pero hay una virtud especial que Dios produce a través de las pruebas. Paciencia leemos en el versículo 3, pero esta palabra puede traducirse también como resistencia firme o perseverancia. Dios quiere producir perseverancia en nosotros a través de las pruebas, a través del dolor, a través de las dificultades. Como mencioné en la introducción, hermanos, la fe cristiana no es una fe para los facilistas. Es una fe para los que aman a Cristo y están dispuestos a todo por Cristo. Es una fe que perfecciona a los que sufren. Claro, a los que no son creyentes, la prueba les aleja de Dios. Y por eso no nos sorprende que en las iglesias incluso vemos por un momento cómo las personas vienen, están felices y todo, hasta que viene la enfermedad o la pérdida y se alejan de Dios y de la iglesia. Pero, hermanos, hay una virtud que produce la prueba y es la perseverancia. Y Dios quiere justamente que seamos perseverantes, que seamos firmes, que seamos fieles hasta el fin. Y esto nos recuerda a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Santiago era el medio hermano de Cristo, y él vivió con él, y él lo escuchó, y aprendió directamente de él. Y Cristo, en el Sermón del Monte, justamente nos dice: el que perseverare hasta el fin será salvo. No porque nuestra perseverancia nos salva, sino porque la salvación se vive en perseverancia. Y el cristiano no puede darse por vencido, el cristiano no puede acobardarse, el cristiano no puede desanimarse en desesperación. El cristiano crece en perseverancia y cada vez persevera de mejor manera y cada vez es más maduro y comprende de mejor forma la buena voluntad de Dios. Así que ánimo, cristianos, ánimo, hermanos. Cualquiera que sea la prueba que estén enfrentando, Dios está con ustedes y está haciéndoles más perseverantes, más fuertes, más fieles. Y en efecto, el gozo que debemos tener ante estas pruebas es también lo que Cristo dice en el Sermón del Monte, cuando dice: gozaos y alegraos grandemente cuando sufráis por causa de mi nombre. Cuando les vituperen, cuando les acusen falsamente, gócense y alégrense, pues su galardón es grande en el reino de los cielos. Esto es lo que debemos saber. Las pruebas no son coincidencia, tampoco son muestras de que Dios no esté de nuestro lado, sino que más bien son el medio que Dios usa para producir paciencia, perseverancia, resistencia. Las Olimpiadas fueron hace no mucho, y aunque tristemente glorificaron el pecado y la blasfemia, en las Olimpiadas vemos cómo los atletas despliegan todo su entrenamiento, todos esos años de sudor y de dolor, con el fin de ganar la medalla y estar en el podio con gloria. Cuando vemos un atleta que está dándolo todo, nos gozamos en su perseverancia, especialmente aquellos que tienen que soportar mucho tiempo resistiendo físicamente. Pero ¿qué pasaría si vemos un atleta que empieza muy bien, llega un momento en que ya se cansa, ya no puede y se da por vencido y se retira de la carrera? Eso es un motivo de vergüenza, aún incluso entre los incrédulos. ¿Cuánto más si un cristiano que tiene al Espíritu Santo y todas las promesas de Dios de su lado, en medio de la prueba se deja desanimar y piensa más bien en no continuar adelante? Dios, al contrario, quiere que seamos estos atletas espirituales que resistimos. Es duro, es difícil, es cansado, pero avanzamos con firmeza hasta el fin de nuestra carrera.
Y hermanos, también debemos entender que Dios está detrás de toda dificultad y prueba, como ya mencionamos. Él quiere que sepamos esto por medio de la experiencia, para que no solo veamos su mano, sino que sintamos su mano. Nosotros colocamos nuestra mano en la mano de Dios, y por eso en toda adversidad que confrontemos, podemos mantener nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos envía estas dificultades para probar nuestra fe, sabiendo también que Él tiene el completo control de cada situación y que todo esto sirve para nuestro bien espiritual, para nuestro crecimiento. Finalmente, vamos a meditar más particularmente en el propósito perfecto que tienen las pruebas. En el versículo 4 leemos: mas tenga la paciencia o la perseverancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con esto Santiago no quiere decir para que el cristiano ya no peque. Es imposible, mientras sigamos en este cuerpo, en este tiempo actual, no pecar. Somos justos, pero a la vez pecadores. El pecado está impregnado en nosotros. El pecado original sigue ahí, afectando y contaminando cada esfera de nuestra vida. Santiago entonces no se refiere a que por medio de la perseverancia vamos a lograr ya no pecar, como algunos equivocadamente han entendido. Más bien, cuando leemos esta palabra para que seáis perfectos, lo que Santiago quiere decir, y lo que es el sentido en el griego original, es que seamos completos, que seamos íntegros, que seamos maduros y cabales. Ese es finalmente el propósito perfecto que tienen las pruebas. Por eso es que la perseverancia debe continuar, no debe solo durar un momento, sino que debe durar toda la vida hasta que finalmente lleguemos a la perfección en Cristo Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Pero mientras tanto, debemos seguir creciendo en esta madurez, en esta plenitud. Debemos seguir siendo perfeccionados para ser íntegros y cabales, cristianos maduros, sin que nos falte cosa alguna para vivir nuestra fe y glorificar a Dios. La idea entonces es esta integridad, esta plenitud que debe haber en el cristiano y que sabemos que finalmente solo va a ser posible al final, cuando Cristo regrese. Pero mientras tanto debemos seguir buscando esto como objetivo nuestro y crecer en madurez espiritual cada vez más, confiando en nuestro Dios, teniendo sumo gozo en medio de las pruebas, reconociendo la importante virtud que ellas producen, que es la perseverancia. Y obviamente, queridos hermanos, no va a ser fácil, y vamos a sufrir y vamos a fallar muchas veces, pero Dios está con nosotros para levantarnos y seguir fortaleciéndonos. Debemos entonces procurar que la perseverancia sea completa, que no nos dure solo un día, que no nos dure solo el domingo cuando venimos a adorar al Señor y luego el lunes estamos otra vez como antes. Que la perseverancia sea lo que nos describa y caracterice todos los días de nuestra vida. Y para llegar a esto debemos tener gozo cuando veamos una dificultad. Y si no tenemos ese gozo, ¿qué debemos hacer? Bueno, luego Santiago nos habla de qué hacer cuando a uno le falta sabiduría. Pídasela a Dios. Eso es lo mismo que debemos hacer con este tema. Si nos falta algo, pidámosle a Dios. Y Él nos va a dar con mucha gracia, sin reproche, abundantemente. Pero hermanos, no nos demos por vencidos. Los tiempos son duros, sufrimos de una u otra manera, pero ánimo, el Señor está con nosotros y tiene un hermoso propósito detrás de estas pruebas. Nuestra madurez espiritual, nuestra cabalidad, nuestra integridad, nuestra perseverancia, para que lleguemos al final de nuestros días en toda fidelidad y obediencia a Dios y le demos gloria y podamos decir como el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe y ahora me espero
la corona de gloria que Dios prometió para los que le aman. La única forma, pero, de lograr esto es confiando en Jesucristo. Él ya pasó por todo tipo de pruebas. Él fue incluso tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es sufrir, porque Él es el varón de dolores que sufrió desde el momento en que vino a este mundo. Toda la vida de Cristo fue una vida de pruebas. Pruebas de todas partes, y sin embargo Él con gozo continuaba, glorificando al Padre, obedeciéndole y teniendo en su mente el gozo que le esperaba, la meta final, esa salvación gloriosa que Él iba a adquirir por sus sufrimientos. Y si nosotros miramos a Cristo y confiamos en Él, esa perseverancia que hubo en Cristo también va a estar presente en nosotros, porque Él nos perseverará, porque Él nos ayudará. Él nos consolará incluso cuando sufrimos, pues comprende nuestros dolores. Y podremos en Él y por Él llegar hasta el fin de nuestra carrera cristiana con gozo, con perseverancia, con fidelidad, dándole gloria a Dios. Así que esto es solo para los cristianos. Por eso hay que confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso hay que arrepentirse del pecado, venir solo a Cristo en total humildad y con la disposición de servirle, pues solo en Él es posible tener gozo sumo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Solo en Él es posible obedecer a esta exhortación y solo por Él es que esta exhortación es posible. Así que, amados hermanos, prestemos atención a la exhortación de Santiago. Tengamos mucho gozo en medio de las pruebas, confiando en Cristo, quien ya pasó por todas esas pruebas y quien nos está fortaleciendo y haciendo madurar para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que murió para salvarnos, quien ya pasó primero por esta carrera de sufrimiento y prueba, ya nos ha redimido por pura gracia a través de la fe y quien por su Espíritu Santo ahora nos preserva y nos hace crecer, madurar, perseverar en la fe y percibir con gozo las dificultades sabiendo que vienen de ti para nuestro bien. Perdónanos, Padre, por todas las veces en que nos hemos quejado, todas las veces en que hemos protestado contra tu providencia, en que hemos preferido una vida de comodidad, de pereza, una vida de facilismo. Ayúdanos más bien, Señor, a crecer, ser más maduros en nuestra fe. Ayúdanos a entender que este es el camino para glorificarte, para agradarte, y que tú estás con nosotros en medio y en todo el camino, sosteniéndonos con tus brazos, alentándonos, confortándonos, conformándonos a la imagen de Cristo. Ayúdanos, por lo tanto, a tener esta actitud de gozo sumo en las pruebas. Ayúdanos a comprender la virtud de la perseverancia que viene de ellas, y ayúdanos también a entender el propósito perfecto que es nuestra perfección, nuestra plenitud, nuestra cabalidad, nuestra madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, y concédenos vivir de acuerdo a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.